La historia de los pueblos originarios pues no comienza de 1492 de la llegada de los españoles, sino que teníamos historia desde antes, en todos los sentidos, en el aspecto educativo, en la cuestión este, política, la organización política que se tenía, la cuestión laboral, todo estaba muy bien establecido. Cuando la llegada de ellos, pues se cambió, ¿no? Se cambió el panorama de la llegada, antes de la llegada y después de la llegada. Oye, hermano, pero muy pocos hablan de antes de la llegada de los españoles. Prácticamente no hay nada. Entonces hablamos nosotros de ese tiempo para acá, incluyendo la vestimenta, ¿no? Porque la vestimenta que actualmente se utiliza, la que ya se volvió tradicional, porque bueno, vamos a manejarlo ya tradicional, porque es la vestimenta tradicional, no precisamente que sea la vestimenta que se utilizaba en la cuestión prehispánica. Ujú. Y pues mucha parte de la visión o el enfoque tiene que ver en base a los libros, porque lamentablemente lo que es ¿cómo se llama? El libro que utilizamos o que se maneja como mucho aquí lo que es ¿cómo se llama este libro? Se me olvidó. Relaciones de Las Michoacán. relaciones de Michoacán, ¿sí? Ya maneja tema de ellos. Desde a partir de ahí, y es una interpretación de los españoles, lo que los purépechas le quisieron decir, ellos lo entendieron, lo escribieron así, posteriormente llegaron los historiadores, los lingüistas, y dijeron lo que los escribanos de aquel entonces hicieron, fue lo que entendieron esto, pero no se van a lo que en esencia se quería decir, no lo que se quería expresar. No lo contextualizaron, no lo armonizaron y de esa manera nos vamos. Simplemente hablemos y esto va a ser una primicia para ti, hermano, lo que es Curicaberry. En aquel entonces, en los libros antiguos, la V se utilizaba como U, ¿sí? Dentro de los escritos antiguos del castellano. Entonces era Curicueri, y si nosotros nos vamos a lo que es la estructura de la palabra Curicaveri, era Curicueri, perteneciente al fuego. Entonces yo era Curicueri. Entonces un Curicaveri, ¿dónde lo manifiesta como tal? Otro de los detalles que se maneja mucho es de que nosotros teníamos muchos dioses, muchas deidades, y en realidad no teníamos representantes, como lo maneja, ¿no? Como tal, teníamos una creadora, Sharatanga, la madre creadora. Teníamos una deidad, una persona que era pues la creadora, pero no era en sí algo masculino, como cuando llega la llegada de los españoles, pues nos cambiaron hasta la parte del género. Ahora ya es Dios, ya no era creadora. Entonces la parte de la creación empiezan a acoplar o acomodar, tratando de contextualizar entre Dios, ¿qué hace Dios? Pues crea. Entonces, ¿quién es la creadora? Pues la Cuerapiri, quien crea. Cuerani es crear, pero Cuerani es mucho más profundo. Cuerani es desenvolver, desenrollar. Y si nosotros vemos la parte de la espiral, que representa mucho la parte de los purépechas de la espiral, es que desde allá adentro empieza Cuerani a soltarse, ¿sí? Y cuando llega acá en esta parte es cuando ya es algo creado, ¿sí? Y es algo creado. Pero esto es en ese sentido, no en la cuestión de la creación, de que, como decían, ¿no? O como dicen en la otra religión, pum, ahí va la varita mágica, creamos esto, pum, ahí va, ahora creamos esto. En la cuestión de Génesis, que dicen, no, pues en el primer día creo esto, en el segundo creo esto, en todo lo demás, ¿no? Acá era una cuestión de una evolución, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y Entonces, Curicaveri, pues remontándome un poquito, no hay un nombre como tal que se refiera a algo así, ¿sí? Sino que la palabra purépecha o el lenguaje purépecha tiene mucho significado. O sea, prácticamente es una acción. La parte del lenguaje purépecha es de verbo, no es una cuestión de sustantivo, vamos a decirlo, ¿sí? Entonces, quien crea es crear del verbo, si no es un creador así como tal, como un sustantivo, como en ese sentido simplemente hablemos de un ejemplo muy claro, las sillas que tenemos donde estamos sentados, en el español es silla y en el purépecha es huachantzcua.
Huaxanzcuan, que quiere decir en donde se sienta la gente. Tiene relación entre lo que es la acción, lo que es el verbo. Entonces, toda la cuestión del verbo, pues es hacer, acción, operar, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, Curicaveri, tú eres Curicueri, Curicueri, que eres del fuego. Somos los hijos del fuego. Somos pertenecientes al fuego. Ok, carnal. A ver, carnal, a ver, esa parte me interesa mucho. Nosotros pues ya como mestizos, ya hay ya generaciones, pues ya que han pasado ya completamente 5 siglos de la intervención española aquí a las tierras de aquí de México. Pues obviamente que nosotros entendemos una narrativa que nos han venido o se ha venido construyendo a través de los años, a través de los siglos, en base a investigaciones científicas de lo que los españoles alcanzaron a plasmar o a narrar o quisieron interpretar de lo que se vino construyendo. Por decir, en el caso de Michoacán, luego se tiende a que existe como una laguna mediante entender la historia del pueblo purépecha. A pesar de que existen muchas investigaciones, pero que por decir la parte más importante o de investigación más importante que se tiene un registro más antiguo, pues es Relaciones de Michoacán. Que ahí y ese pues bien, es un caso muy peculiar, porque ya cuando analizas cómo fue escrito, quiénes lo escribieron, por qué fueron omitidos muchas cosas, por decir, Relaciones de Michoacán está hecho en 3 partes, y la primera parte que habla de todo lo que son las representaciones, o lo que en el occidente lo conocemos como deidades, como dioses. Ese está desaparecido, ese no existe, no está, pero nos alcanzamos a percibir en la segunda parte, y nos damos más o menos una idea de qué dioses existían, pero la historia se ha venido construyendo en base a mucha interpretación. El problema es que cuando no entiendes el lenguaje purépecha, que por cierto es uno de los lenguajes más complejos a nivel mundial, cuando no lo entiendes, pues terminas comprendiendo y entendiendo otra realidad del pueblo purépecha. Por eso es importante que la gente contextualice cómo se va dando, cómo una palabra puede cambiar completamente todo un contexto de lo que se está hablando. Y estos temas yo pues he platicado mucho contigo y la neta es que he aprendido mucho y he comprendido a tratar de ver la historia de menos de Michoacán como una historia hasta cierta manera con cierta reserva, güey. O sea, decir, ok, sí hay ciertas cosas que coinciden entre lo que están diciendo, entre lo que se vive, pero otras cosas dices, híjole, aquí no tanto, porque Relaciones de Michoacán, que aunque es obviamente un libro histórico, porque pues es un registro al fin de cuentas, tiendes a decir hasta dónde es real Relaciones de Michoacán. O sea, hasta dónde tiene concentrado realmente la esencia y la visión del pueblo purépecha, no de la actualidad, sino de hace más de 500 años, ¿no? O sea, si realmente tiene esa percepción, porque al último fue una traducción que realizaron los frailes en base a lo que los propios pobladores les estaban contando. Pero ¿dónde está la garantía de que realmente esa narrativa es la que es? Entonces, no sé tú cómo ves el tema del libro Relaciones de Michoacán.